Les pido en el nombre del Señor que no se olvide también de ser obediente en esta parte. Bien, vamos a pasar en este momento a la palabra del Señor. Carta a los Efesios, mis amados hermanos, capítulo número 4, verso número 22 al 24. ¿Sí? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor, ¿sí?, en su preciosa palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Voy a repetir otra vez toda la lectura, espero que me acompañe, que no me deje leyendo solo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Sí, vamos a entrar en una pequeña oración para depositar esta palabra, sí, en las manos de Dios, para que pueda, sí, causar el efecto, sí, que más nos edifique a cada uno de nosotros. ¿Le parece? Así que oremos al Señor y digamos: Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, porque cada día nos permites, oh Dios, poder acercarnos a través de tu palabra, podernos acercar a través, sí, de las Escrituras. Suplico en esta noche que, así como lo has hecho cada día, esta noche no sea la excepción. Que podamos ver de ti, mi Dios, toda la bendición que tú tienes reservada para nosotros. Que podamos ver en esta noche, Padre, una vez más, el ministrar de tu Santo Espíritu. Señor, toca las vidas de tus hijos, toca la vida de nuestros amigos que nos están, Padre, en esta noche, sí, viendo. Que esta palabra pueda correr, pueda fluir como un río. Padre, si lo quiero asemejar como a una corriente, Padre, en un caudal, Señor, que esta palabra pueda arrastrar todo lo negativo de mi ser. Se pueda llevar todo aquello que está estorbando, todo aquello que me está perjudicando, y que a su paso pueda dejar también, oh Dios, un terreno limpio, preparado, listo, para que esta semilla que hoy, Padre, en Dios vamos a depositar, sea Dios mismo obrando como lo dice la Biblia, otorgando el crecimiento. Señor, nos depositamos pues en tus manos. Háblanos conforme a nuestras necesidades, y edifica, Señor amado, el cuerpo de Cristo. Edifica tu iglesia, y que todo aquel, oh Dios amado, que se disponga a escuchar este mensaje pueda también ser tocado, Padre, en su fe, para que aquel que no la tiene nazca, y aquel que la posee pueda seguir siendo fortalecido. Y Dios, gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a meditar, sí, en esta preciosa porción de la Escritura. Dice el versículo número 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, dice allí, engañosos. Como siempre lo solemos hacer, mis amados, es muy meritorio poder dar siempre los antecedentes. Hay un contraste en cuanto a la iglesia de Gálatas, que fue el motivo de estudio el día de ayer, ¿sí?, con respecto, ¿sí?, a lo que se analizaba, de que la iglesia en Gálatas se había de alguna forma dejado contaminar, ¿sí?, con doctrinas que no necesariamente eran las que Pablo en Dios había podido sembrar en esa iglesia, ¿sí? De allí que Pablo exhortaba diciendo de que no hay otros evangelios, sino que hay uno solo, si usted acaso lo recuerda. Y se topaba también, a diferencia de lo que va a pasar en Efesios, se topó las referencias de cómo la iglesia sufrió el efecto de
de poder dar cabida, ¿sí?, a una doctrina que obviamente nada tenía que ver con lo que era el Evangelio de Jesús. Se había mencionado el día de ayer de que muchos judíos no enviados por Dios, no ministrados por Dios, se habían tomado atribuciones de ellos mismos ir y viajar a las iglesias que Pablo iba fundando, pero con la falencia de que se comenzaron a introducir doctrinas judaizantes. Sí, se comenzó a exigirle a la iglesia de que comience a observar algunos aspectos de la ley, aparentemente para completar, según se podría entender, la obra salvífica de Jesús. Tanto así que se exigía que los nuevos creyentes inclusive pudieran circuncidarse para poder formar parte del pueblo de Dios. Y obviamente todo esto acarrió una confusión en la iglesia. Pablo, como ya lo vimos ayer, justamente exhortaba a la iglesia de Gálatas a que vuelva a la correcta doctrina. Ahora, esto difiere, o es un contraste con lo que va a ocurrir en Efesios. Efesios, al contrario de la iglesia de Gálatas, Efesios era una iglesia que hacía sentir orgulloso a Pablo. Una iglesia que había mantenido, de hecho, todo cuanto se podría decir, todo cuanto el verdadero evangelio de Jesús lo demandaba. De hecho, cuando uno va a los primeros capítulos, y quisiera de pronto solo por referencia, ¿no?, cuando uno va a los primeros capítulos en cuanto al libro de Efesios, acompáñenme por favor, Efesios capítulo primero. Mira lo que nos dice el Señor. Dice en el versículo número, quisiera ir al capítulo primero, versículo número, venga conmigo por favor, capítulo primero, versículo número 15. Dice allí el Señor: por esto, dice el apóstol Pablo, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús. Mira la seguridad y de hecho la certeza con que Pablo habla, elogiando obviamente a la iglesia de Éfeso. Dice aquí: como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo. Dice allí, verso 16: no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos, dice allí, en mis oraciones. Mire, estos dos versículos de alguna forma muestran lo opuesto de lo que obviamente estaba pasando en Gálatas. De hecho, a Gálatas se le hablará después duramente, se le dirá: oh Gálatas insensatos, ¿no? Habrá un reproche directo en este caso, de todo lo que ellos habían permitido que ocurriese, no defendiendo de alguna forma la sana doctrina que se les había enseñado. Entonces, esto, mis amados hermanos, a diferencia de Éfeso, la iglesia de Éfeso era lo opuesto. Como le digo, aquí hablamos ya de una iglesia madura, hablamos de una iglesia que ha adquirido en Dios no solamente el conocimiento, sino el expertise de cómo llevar ese conocimiento a la práctica. Pero claro, eso no implicaba de que la iglesia tuviese ciertas dificultades dentro de su normal, podríamos decirlo, desarrollo. Y de hecho, si usted hace notorio en ese sentido, hace notorio en cuanto a de pronto a un hijo bien criado, bien de pronto nutrido en cuanto no solo al alimento, sino nutrido en cuanto a todo conocimiento. De pronto usted con su esfuerzo le ha pagado un buen estudio y el muchacho lo ha aprovechado, y el muchacho ha sido responsable, y de hecho puede ser un muchacho ejemplar que hasta otros lo tomen como referencia. Eso no implica, ojo, eso no implica de que él mismo como tal no vaya a tener dificultades. Eso no implica de que él no vaya a tropezar muchas veces en la vida y que todo vaya a ser color de rosas. Entonces, en Éfeso básicamente eso es lo que va a ocurrir. Pablo se dirigirá a una iglesia madura espiritualmente, una iglesia que sabe lo que tiene que hacer, pero también una iglesia que, si bien es cierto, está reconocida como digna de ser imitada,
Es una iglesia que, como cualquiera, como le he mencionado el ejemplo anterior, como cualquier persona, puede sí, manifestar de pronto equivocaciones. Puede manifestar de pronto errores que a veces uno en su, diríamos, en su afán de querer seguir adelante, al despreocupar muchas cosas, puede ser que vuelvan a resurgir, ¿sí? En la vida, digo yo, en la vida cristiana puede resurgir cosas de la vida antigua. Y esto, mi amado hermano, puede llegar a pasar por muchos factores, ¿sí? Hay creyentes que por su servicio a Dios y por su madurez al Señor, mi amado, han dejado atrás un sinnúmero de fallas recurrentes y las han podido superar. Yo he escuchado muchos testimonios de muchas personas o en conversaciones privadas. Ellos me han dicho, hermano, créame que a mí me costó, me han dicho algunos, a mí me costó poder superar tal o cual cosa. Yo batallé por años para poder llenarme de paz, batallé por años inclusive para otorgar un perdón, para poder olvidarme de ese mal que me hicieron, pero gracias a Dios yo ya lo superé. Y qué bueno, sí, eso es muy importante para poder crecer en la vida espiritual. Pero también es bien cierto que todo esto que ya ha quedado atrás, puede ser, mi amado hermano, que en algún momento, en un futuro no tan lejano, si nos podamos de alguna forma volver a topar con situaciones, porque el enemigo también es experto en malograr la obra del Señor, pero obviamente hay cosas que en Dios nosotros debemos estar plenamente conscientes y apercibidos para no caer en el juego del diablo. Pero Satanás, que es experto en querernos sacar del camino, en querernos apartar de la sana doctrina y de la fe en Dios, hay situaciones que Satanás las puede de alguna forma volver a presentar para ver si volvemos a caer o volvemos a pasar o a tropezar otra vez con la misma piedra. Entonces, esta situación, sí, todo esto que le estoy diciendo es solamente como para que usted pueda adentrarse en el escenario que vamos a leer que vamos a meditar en esta noche, allá en el capítulo número 4, verso 22. Porque Pablo, más allá del elogio, como lo hemos leído en Efesios capítulo 1, en el versículo número 22, ojo, versículo número 22, el Señor les hace ver a la iglesia de que deben de estar siempre, y esto es importantísimo, deben de estar siempre a la expectativa de no retroceder en las cosas espirituales, sino más bien ser una iglesia, como a veces mucha gente suele decir, debe ser una iglesia así de avanzada. Hay una expresión que suelen utilizar muchas veces los creyentes, ¿no? Dicen, hermano, la iglesia ni siquiera debe retroceder para tomar impulso. Sí, bueno, son expresiones que lo que hacen es de pronto maximizar que el creyente no puede bajo ninguna circunstancia retroceder o decaer o minimizar en su vida espiritual, sino que siempre debe de ser de arranque, debe de ser de combate, debe de ser de empuje. Y está bien, ese es el logro que queremos. Pero también es bien cierto, y aquí es donde Pablo va a aterrizar de alguna manera estos buenos deseos que están bien, vuelvo y repito, que sucedan en nuestra vida, pero que Pablo también sabe que pudiera ser que a veces nos quedamos en el camino sin poder tener fuerza para dar otro paso, y dependiendo de las circunstancias que nos pudieran de alguna manera acorralar, puede ser que demos pasos en falso. Y esto, en vez de ser un avance, se puede ver hasta como un retroceso. Yo creo, mi querido hermano, que la iglesia siempre debe de ser de avanzada. Es evidente que sí, lo creo. Pero a veces, no siempre, a veces, mis amados, uno puede llegar a retroceder unos cuantos pasos para volver a tomar impulso, para avanzar más de lo que posiblemente cuando nos quedamos estancados no podríamos llegar a avanzar.
Yo quiero que se me entienda, porque todo esto forma parte de la introducción. Yo quiero que se me entienda muy bien lo que quiero focalizar en esta noche. Yo no quiero decir, ni quiero que usted me entienda de que la iglesia tiene que retroceder para avanzar. No. Pero sí puede, sí podríamos, en el supuesto caso, a veces, una vez que hemos retrocedido, sí podríamos, amado, llegar a impulsarnos para tener una avanzada mucho más, diríamos, aventajada que posiblemente que cuando nos quedamos estancados. No siempre es el caso, ¿ah? Por eso es que hago esta aclaración, hago esta remarcación y espero que en Dios no se me vaya mal a entender. Pero a veces, amado, cuando uno se queda algo rezagado, ¿sí? A veces es el escenario perfecto para poder impulsarnos con más fuerza hacia adelante. Esto a veces usted, por ejemplo, lo puede ver en las competiciones olímpicas. Por ejemplo, ¿sí? En competiciones olímpicas hay ciertas disciplinas, sobre todo en las de atletismo, donde para poder, ¿sí?, lanzar, por ejemplo, ¿sí?, cierto tipo de instrumentos, a veces hay mucha gente que da pasos hacia atrás, ¿sí?, para poder tomar impulso para ir luego y lanzar con mucha más fuerza hacia adelante. No digo que esto sea siempre lo planeado por Dios. No. Lo planeado por Dios siempre ha sido que el creyente jamás retroceda. Jamás, como decimos, vuelvo y repito, a manera de expresión cristiana, que la iglesia no toma, para tomar impulso, jamás retrocede. Y yo estoy plenamente identificado con esa buena forma de verlo. Pero no necesariamente, ¿sí?, a veces eso siempre está como el escenario a tomar. A veces sí retrocedemos. Mi amado, yo decirle a usted que nunca he retrocedido en mi vida cristiana, yo le estaría mintiendo. Le estaría falseando el testimonio de mi propia vida. ¿Sí? A veces sí he retrocedido. No siempre me he mantenido de avanzada. No siempre mi vida cristiana ha sido de victoria y victoria y victoria y sigo batallando y sigo ganando. No, yo le mentiría. Mi amado, doy gloria a Dios por aquellos hermanos que siempre han triunfado en todos los obstáculos. Doy y alabo a Cristo, doy a Dios la honra de aquellos hermanos que han sabido manejar todas sus situaciones y en todas han obtenido la victoria. Pero yo he experimentado derrotas. Yo sí le puedo decir a título personal que sé lo que es retroceder. Sé lo que es no solo a veces detenerse. Una cosa es detenerse en el camino, tomar aliento, tomar fuerza y decir, ay Señor, bueno, estoy parado aquí. O sea, no he retrocedido, pero estoy aquí detenido y de aquí vamos a salir con un nuevo impulso. No. Ese no ha sido siempre mi caso. Soy muy honesto al decirlo porque no quiero figurar algo que no soy. Soy tan humano y soy tan propenso a fallarle a Dios como cualquiera de los que me están oyendo. ¿Sí? Sean creyentes o sean amigos que ¿sí?, nos están escuchando. Como ser humano soy tan débil al igual que usted. Y he experimentado en mi vida cristiana, porque no estoy hablando de la vida antes de conocer al Señor. Estoy hablando de mi vida cristiana, sí, que ya, bueno, al redondeo, ya vamos para 28 años de ser creyente. He experimentado muchos retrocesos, muchos, en todas las áreas. En el área personal, en el área conyugal, en el área familiar y en el área espiritual. Y esto sí le puedo decir yo, a mí me ha valido, en mi caso, a mí me ha valido de cierta forma, ¿sí?, haber experimentado ese retroceso. Primeramente, lo digo vuelvo y repito, a título personal, primeramente porque me hace entender a los que no siempre van de avanzada.
me hace entender la posición de otros cristianos que con mucha pena y tristeza me dicen, dice pastor, inclusive, me aparté. O simplemente, hermano, me quedé atrás y ya no quise jamás volverme a involucrar. Y los entiendo. Y ellos se dan cuenta, porque cuando uno también les comparte su testimonio, ellos dicen, no, este varón sabe lo que es derrota. Este varón sabe lo que es fracasar, aún en la vida cristiana. Y eso es lo que justamente Pablo a los Efesios, es justamente eso lo que quiere resaltar en esta iglesia. Que si bien es cierto, como se leía en el capítulo 1, aplaudía y agradecía a Dios porque era una iglesia estable, una iglesia de avanzada, una iglesia que proyectaba para ser grande, no solamente de pronto en números, sino grande en proyectos, grande, con grandes visiones por cumplir, grandes metas que lograr. Pero Pablo también era consciente de que por muy exitosos, si le quisiera dar ese término, por muy exitosos que se nos vea o que seamos, eso no implica de que en algún momento se pueda paralizar todo o quedarse estancado o, el peor escenario, retroceder. Porque esos dos factores pueden ocurrir cuando una situación se presenta de manera inesperada. ¿Sí? Se pueden presentar tres escenarios. O superas la prueba y avanzas. 2, te estancas. O 3, te bota para atrás. Yo, mi amado, he experimentado las tres. No puedo decir, no, solo de avanzada, mentira. Yo he experimentado superar crisis y lo he hecho con mucho gozo, mucha alegría y confiando en Dios. A veces he pasado temporadas donde me he estancado y donde digo, Señor, no me siento a gusto en este escenario. Pero también a veces he experimentado situaciones que me han empujado hacia atrás. Pero eso sí, tanto en la primera, en la segunda y en la tercera, ahí sí puedo coordinar y de hecho adoptar las palabras del apóstol Pablo. Pero de todas ellas el Señor me ha librado. De todas ellas el Señor sí me ha socorrido. Porque es verdad, si yo digo que supero algo en Dios y sigo avanzando, no es por mérito propio, es por el Señor. Si me quedo estancado y de pronto ahí en mi estancamiento Dios me empuja y me dice, vamos, sigue, ha sido el Señor. Y si he retrocedido y el Señor me ha tenido que salir a buscar y tomarme sobre sus hombros y volverme a insertar, ha sido también el Señor. Dicho esto, creo que todo esto es una introducción bastante extensa, pero que nos va a clarificar, o por lo menos nos va a preparar a poder escuchar no de manera pesada la palabra, sino de una manera muy práctica, diríamos, muy identificada con nosotros. Amado, Dios no quiere supercristianos. O sea, sería el mejor estándar, ¿no? Hermano, yo soy un supercristiano. Conmigo, sí, como Superman. De pronto, a veces la kriptonita me debilita, pero igual resisto. Amado, sería la máxima, ¿no? De ser supercristianos, pero a veces no somos supercristianos. A veces somos súper frágiles. Porque cuando estamos con el corazón animoso y dispuesto, cualquier cosa nos podría chocar y nosotros decir, no, tranquilo hermano, que la gente habló de Cristo, que hable de mí también, no hay problema. Pero eso es cuando estamos listos. Pero cuando a veces no estamos listos y hablan mal de nosotros, nos llega a afectar tanto que hasta nos resentimos y nos desquitamos con Dios, cuando no estamos preparados. Ahora, dicho todo esto, leo el versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y de allí usted tiene que ya ir sacando a limpio, ¿por qué Pablo les recuerda este asunto? Si le está hablando a una iglesia que está manifestando avances en el Evangelio. Y dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora, no que la iglesia no haya dejado atrás los males propiamente
recurrentes que uno tenía antes de venir a Cristo, sino que Pablo lo que hace es una advertencia. Ojo, estas palabras son palabras de advertencia, de alerta, que uno siempre, hasta como padre, ojo, hasta como padre, se la puede decir a su muchacho, a su hijo, sabiendo de que ese muchacho o ese hijo es un muchacho correcto. Diría cualquiera, hermano, no es desconfianza, pero es seguridad. ¿Qué padre no le dice a su hijo, oye, cuidado con esos muchachos que toman droga, cuidado que se te van a arribar? Mi amado, ¿qué le contesta a su hijo que usted sabe que lo ha criado bien? ¿Qué le contesta? Ay, mamá, ¿usted qué va a creer? Yo ya estoy formado. No, y uno como padre, ¿qué dice? No es por ti, mi hijo, es por ellos. Porque te pueden poner algo en el vaso, te pueden, ¿verdad que es así? No que te pueden con engaños. Es decir, no que él esté dispuesto a hacer lo malo, sino que uno como padre siempre recordará, siempre, eso está en nuestra naturaleza, siempre tratará de mantener a lo que uno quiere en el mejor estado posible. Y esa es la intención del Espíritu Santo a través de Pablo para con los efesios. Mantener la iglesia en el mejor estado posible. Y eso es lo que Dios quiere hoy, porque aquí ya tengo que personalizar el mensaje para usted y para mí. Eso es lo que Dios quiere hoy para nosotros. Que la iglesia, aún en el peor escenario, se mantenga siempre en el mejor estado posible. Ahora, si en el peor de los escenarios hay un detenimiento o hay un retroceso, llamado en Dios, sea el escenario que estés pasando, en Dios, en cualquiera de los tres estados, Él puede salir en tu ayuda. Claro, no es tan fácil a veces volver a querer caminar cuando uno ha retrocedido. Eso sí, es más difícil. Posiblemente se le haga más fácil al que está estancado, porque con una palmadita en la espalda le dice, ya pues ñaño, sacudas esas pulgas y siga. Y dice, es verdad, vamos hermano, y te seguirá. Pero con el que ha retrocedido, no. Con el que te ha retrocedido, de pronto tu dedicación y tu esfuerzo amerite un poco más de empeño. La labor sea de mayor, diríamos, involucramiento, donde tus palabras deben de ir adicionalmente respaldadas hasta con acciones. Yo sí conozco a muchos hermanos que son, digo yo, muy usados por Dios a la hora de tratar de volver a despertar en aquellos hijos de Dios, porque siguen siendo hijos de Dios, en despertar en ellos el interés que ellos ya no lo logran sentir. A eso yo le llamo ya un retroceso. Pero cuando ven que su trabajo tiene fruto, mi amado, la Biblia dice que cuando volvemos al pecador, hablando del creyente, volvemos al cristiano apartado, lo hacemos volver otra vez al camino. Hermano, hay no solamente que hay gozo en el cielo, sino que salvamos, dice la Escritura. Salvamos a un hombre que posiblemente iba rumbo al abismo. Ahora, de allí, Pablo le dice a la iglesia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora, me nace a mí una inquietud. ¿Es que acaso la iglesia de Éfeso hace rato no se había quitado, diríamos, esos viejos rudimentos que antes frecuentaba? ¿Es que acaso la iglesia en Éfeso ya acaso ya no había dejado atrás todas esas prácticas, todos esos, posiblemente esas idolatrías, esas borracheras, esas lujurias? Claro que sí, claro que lo había dejado atrás. Mas sin embargo, nunca estaba de más darle a la iglesia un refrescar de las ya usuales exhortaciones para que se mantenga siempre atento a que ese viejo vestuario, ojo, a que ese viejo vestuario no se lo vuelva a poner. Y aquí hay algo importante, porque si yo lo veo esto bajo la óptica
bueno, no sé cómo llamarlo, no sé cómo se llamará la profesión, o por lo menos ahorita se me escapa el nombre de cómo se llamará la profesión como tal de aquellos que se involucran solamente, bueno, creo que es en el área de la moda, en el área de del estilista, no sé, bueno, creo que es de la moda o de la confección, quiero creer que es eso, ¿no? Aquellos que se manejan en el mundo de la moda y la confección, mi amado, estamos hablando de que siempre nuevos modelos, nuevas formas de vestir y van innovando, ¿no? En este caso, el atuendo de las personas. Y de hecho, aún el que no quiera, nosotros tenemos cierto tipo de ropa que nos ponemos cuando hace frío y cierto tipo de ropa cuando hace calor. Y mucho más en lugares donde hay las 4 estaciones. En nuestro contexto es un poquito más complicado. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Es que cuando el Señor le da esta alerta a la iglesia, mi amado, lo hace ver como que si de pronto todavía uno tiene guardado en el closet la vieja vestimenta del ayer. Eso es lo que me llama la atención cuando leo el texto. Es como que si uno todavía posiblemente tenga en el armador, colocado en el closet, la vieja ropa. Ahora, usted dirá, hermano, yo hace años que tiré esa ropa vieja. De hecho, en mi closet hay solamente ropa de santidad y ropa de buenos frutos. Ahí diríamos que ahí yo tengo mi camisa que, bueno, estoy hablando figurativamente. Ahí tengo mi camisa que se llama paz, tengo otra camisa que se llama amor, tengo otra camisa que se llama gozo. O sea, todo el vestuario es cristiano. Y yo digo, está bien. Para aquellos que siempre viven de avanzada, ojo. Está bien, y ese es el vestuario de un creyente, los frutos del Espíritu. Pero a veces, en el closet, al igual que suele pasar con nuestra propia ropa, ojo, dígame usted, ¿quién tiene en su hogar, en su cajón, ropa vieja? Que por más que usted le han dicho, oye, ya bota eso. Y usted dice, no, es que esa ropa, es que con esa me siento cómodo. Con esa me siento a gusto, con esa es mi ropa de dormir, pero ya está hecho hueco, mira que parece que le han pegado una ráfaga de metralleta ahí. No, pero es que a mí me gusta, déjamelo. ¿Verdad? Claro, hay ropita viejita que es cómoda y que sirve, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto uno puede guardar ropa vieja? ¿Hasta qué punto uno puede decir, hermano? Porque hay quienes abusan de la ropa vieja en el sentido de que y de hecho mi esposa a mí siempre a veces me reprocha y yo sé que lo hace de buena ley y a veces uno es como que medio duro de oído para poder asimilar el consejo. Oye, ¿con eso vas a ir a tal lugar? ¿Quién no le ha dicho eso a un ser querido? Oye, ¿con esos zapatos vas a ir? Y uno como varón dice, pero si están buenos, oye, están viejos, están rotosos. Igual pasa con los pantalones. Y con ese pantalón te vas a ir. O con esa camisa, es que esta me gusta, esta me queda cómoda, es flojita. Claro, ellas, hablando ya del carácter, de cómo son las mujeres, ellas están más orientadas a que nos veamos bien. Y no que nos sintamos muchas veces bien, sino que nos veamos bien. Y a veces lo que uno se pone, se ve bien, pero como que uno está que se estira, se encoge, se alza, ¿verdad? Tiene ropa así. Pero por fuerza se la pone porque de pronto el lugar lo amerita. Y usted no sabe cómo llegar a su casa para sacarse, ay, esta corbata que me estorbaba, ay, estos zapatos que me apretaban. Pero la ocasión le hizo poner ropa nueva. Mira que estoy hablando en este entorno de la moda, como te dije, ¿no? De la moda, la confección, para poder habituarme a lo que el Señor me está tratando de decir. Porque de alguna forma el Espíritu Santo en este verso 22, 23 y 24 está utilizando el término de vestirse y de desvestirse. Le da una inclinación al atuendo, a lo que alguien puede llegar a usar como prendas de vestir. Porque me hace ver en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójate, quítate. Quítate. Quítate ¿qué cosa? El viejo hombre. Ahora, es verdad, esto es ya la expresión viejo hombre habla de la vieja naturaleza o de la naturaleza que siempre estuvo con nosotros.
impregnada. Y cuando hablo de la naturaleza, hablo de la naturaleza de un ser que todavía, por su ignorancia y por su dureza o su ceguera espiritual, practicaba cosas que todo el mundo practica y que para las personas que conviven en este mundo son normales, pero que para Dios no son normales. Por ejemplo, en el mundo es normal, ¿sí?, hablar con doble sentido. Es normal. De hecho, la gente lo disfruta. La familia lo celebra. El otro día veía ahí en un estado de una persona X, veía cómo había un niño allí hablando, ¿sí?, y decía un insulto. ¿Sí? Oiga, bueno, uno también antes lo veía en los niños. Y los padres celebraban. Decían, hoy no hables así, mijito. Pero mentira. Era no hables así, mijito. Y le impulsaban como para decir, a ver, dilo otra vez. Y tal decía la palabra. ¡Ay, muchacho! Y harta de la risa el papá y la mamá. Muerto de la risa. Claro, eso es normal en el mundo, obviamente. En esa vieja naturaleza. Porque esa era nuestra forma de vestirnos. Antes de conocer al Señor era normal llegar pasado de copas. No necesariamente borracho, pero a veces pasado de copas. Era normal, mi amado hermano, de pronto estar habituado a la mentira, así sean las mentiritas blancas. Era normal. Mira que no estoy hablando de crímenes, no estoy hablando de violaciones, como para decir, no, hermano, ese mundo es del viejo. No, estoy hablando de cosas habituales que por naturaleza, sí, las practicábamos en nuestra vieja forma de vivir. Por ejemplo, es habitual, allá fuera del conocimiento de Dios, es habitual, por ejemplo, a poner apodos, ¿sí?, a todo darle una inclinación sexual, ¿sí? De pronto tú dices una palabra y claro, pues puede ser por el mundo, puede ser tomada como la base de comenzarte, ¿sí?, como dicen ya en términos actuales, a hacerte bullying. Es normal. No digo que esto que es normal esté correcto, no se me malinterprete. Lo que estoy tratando de decir es que antes de conocer al Señor, nuestra forma de vernos, hablando de lo que se puede apreciar, era muy distinto a lo que se aprecia ahora. Y allí el Espíritu Santo a través de Pablo le dice a esta iglesia que va bien enrumbada, va bien encaminada, pero recibe una advertencia de antaño. Recibe una advertencia que pareciera ser que está de más, pero que para el Espíritu Santo es oportuna. Y le dice, amados, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es lo que trata de decir esta expresión? Es que puede, amado hermano, si que usted se dé cuenta, y de hecho lo está. Yo tengo una forma de ver la concupiscencia en la vida de los hijos de Dios, no como un ropaje que se ha botado a la basura. Yo de hecho lo ilustro con respecto a lo que es la corriente, luego se lo diré. ¿Sí? Para mí la concupiscencia, bajo el marco propio de este estudio, es un closet que un creyente lo tiene cerrado, pero que está allí todavía. Que tiene a su vez otro closet donde está toda la ropa que Dios quiere que nos vistamos cada día. Usted dirá, pero hermano, un creyente no debería de tener un closet con cosas que no se debería de poner, hablando de lo espiritual, ¿no?, de las cosas que obviamente que hoy quiero topar. Pero amado hermano, hay una gran verdad, hay una gran realidad que justamente hoy el Espíritu Santo nos quiere de alguna forma recordar. Es bien sabido por la Escritura mismo que en nosotros operan dos leyes. Y cuando hablo en nosotros, hablo de la iglesia. Ojo, la iglesia. Yo quisiera que usted me acompañara, ¿sí?, a las mismas cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Y venga conmigo, por favor, déjeme ubicarlo aquí, sí, aquí tenemos. Venga conmigo, por favor, ¿sí?, en la carta, perdón, un segundito que estoy buscando un texto
un texto que vaya con lo que estoy diciendo. Sí, aquí estamos, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en la carta, sí, a los romanos, venga conmigo por favor, carta a los romanos, y de aquí voy a desprenderme, sí, para lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a conocer en esta preciosa noche. En el capítulo 7, sí, capítulo número 7, verso 7 en adelante. Esto de pronto que le voy a decir a muchos cristianos sorprenderá. Me van a decir, pastor, pero yo no creo, o un cristiano no debería. Y yo comparto, digo, así es, no debería. Como no debería un cristiano ni quedarse estancado, ni como un creyente no debería mucho menos retroceder. Pero es una realidad. ¿Qué es la realidad? En que en un creyente, mi amado hermano, existen dos naturalezas. Dos naturalezas. O para que se me entienda mejor, dos tendencias. Nos guste o no nos guste aceptarlo. Y te lo digo con base bíblica. Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. Ya cuando tú leas el prefacio vas a decir, a ver, ¿qué dice ahí? Porque aquí va a hablar un hombre que por su testimonio ya fue cambiado por el Espíritu Santo. Vamos a hablar de un hombre que ya fue ministrado, bautizado por el Espíritu Santo. Y que para nuestra, digo yo, vergüenza, un hombre, uno de los hombres más usados por Dios en toda la Biblia. ¿Quién? Pablo. Ya no el Saulo de antes, no, el Pablo, el renovado, el apóstol que recibió revelación directa de Jesús. Leamos, por favor, verso 7. Dirá ahí, Pablo lo dirá de sí mismo, y tomará este principio. Dirá, ¿qué diremos pues? Verso 7, capítulo 7 de Romanos, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Sí? Él va a utilizar estas palabras de la ley para adentrarse en el problema que le estoy diciendo. Él le dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado por la ley, por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Ese no es el tema ahora, ¿no? Sigo avanzando. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y eso fue más o menos lo que pasó en el huerto del Edén, ¿sí? Dios le dijo al hombre, no comas de ese árbol, y es como que le dijeron, uy, ¿a qué sabrá? O sea, como que despertó una curiosidad. Y eso obviamente Satanás lo utilizó a su favor para hacer caer al hombre. Ahora, versículo número 9 ahora. Y yo, hablando Pablo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Ojo, el pecado revivió y yo morí. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Pero por qué? Porque al tener el mandamiento, obviamente, despertó en él, ¿qué cosa? De pronto, cierto tipo de interés por aquello que Dios le dijo, no hagas tal cosa. Es lo típico que le pasa a una criatura. Usted compra algo que posiblemente sea hasta para su hijo. Compra algo para su hijo, lo guarda, pero usted que conoce a sus muchachos en casa, dice abiertamente, si tiene uno o más de uno, no van a abrir ese cajón porque ahí está comprado algo. Es como que al niño se le dice, anda, abre el cajón y mira porque te compré algo. Así pasa. Es como que está innato en el hombre, ¿ya? Ahora, dice la Escritura, voy a seguir leyendo, Romanos capítulo número 7, sí, verso número, ahora avanzo un poquito, versículo 14. Si usted gusta en casa puede leer todo el capítulo 7, verso 7 en adelante, ¿sí? Yo por tiempo lo reduzco. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Y aquí, mira lo que dice Pablo, mas yo soy carnal. Y esta es la naturaleza, vendido al pecado. Porque lo que hago, no dice lo que hice en tiempo pasado, no dice, porque cuando antes de conocer al Señor, no. Habla de su realidad actual. Porque dice allí, lo que hago, ¿qué ocurre con aquello que hacía?
lo que hago, dice aquí, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Insisto, Pablo no está hablando de su vida antigua. Está hablando de su vida presente en Cristo Jesús. De allí, voy a seguir leyendo más adelante, complemento este asunto del vestuario que le decía. Yo veo la concupiscencia del hombre, incluyo allí metido a los cristianos. Las concupiscencias en el hombre, yo lo suelo decir así en la iglesia, son como los breques de la casa. Hay breques, la caja de breques, ¿sí?, que se utiliza para el paso de luz, el cual aparentemente le da la protección de que no haya un sobrevoltaje y esto brinca, ¿verdad? Y le libra de que no se le quemen los electrodomésticos. Amado, es como una caja de breques. En casa, obviamente bien hecha y bien elaborada, hay un sistema eléctrico y hay una fuente allí, ¿sí?, que controla la entrada de acceso de energía a la casa. Y ahí están los breques. Ahora, todo creyente tiene caja de breques. Pero cuando venimos a Cristo, ojo, todos los breques estaban encendidos, toditos, todos, los buenos y los malos, todos los breques, porque no podemos mentir. Y si hablamos con verdad, con veracidad, podríamos decir, antes de conocer al Señor, ¿ayudábamos a las personas? Muchos dirán, sí, claro que sí. Antes de venir a Cristo, ¿regalábamos algo a alguien que no tenía? Por supuesto. Antes de venir al Señor, ¿éramos educados con nuestros padres? Claro que sí. ¿Le teníamos respeto? Por supuesto. Y mucho más las generaciones antiguas. Por supuesto. Es decir, habían breques que resultaban bendición. Claro, no lo sabíamos, pero en Dios eran de bendición. Claro, había otro tipo de breques que controlaban lo malo también, dejaban pasar lo malo. Porque éramos egoístas, le guardábamos rencor a los que nos hacían algún daño, mirábamos a veces con odio o con desprecio a fulano, a sutano, que la mentira a veces estaba a flor de piel, y por allí no nos pesaba el codo si nos amanecíamos en una fiesta social y llegábamos borrachos. Todos los breques estaban subidos. Tanto los breques como para hacer cosas que a Dios le agrada, como los breques para hacer las cosas que a Dios no le agrada. Cuando venimos a Cristo, Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Todos. Mi amado, y Dios, a través de su Espíritu, se encarga de bajarnos todos los breques negativos que teníamos. Todos los breques negativos Dios los baja. Pero la caja de breques sigue estando allí. Eso es lo que quiero que entiendas. Allí está. El Espíritu Santo nos ayuda a que los breques se mantengan abajo. ¿Cuántos de nosotros, aún siendo cristianos, hemos querido, ay hermano, es que si no decía esa mentirita, y ¡pum!, nosotros lo alzamos? Pedimos perdón al Señor, a ver, yo te los bajo otra vez. Pero no te acerques, cuidado, lo vuelves a aprender. Todo creyente, mi amado hermano, tiene dos naturalezas. Y en su doble naturaleza, en su doble tendencia, mi amado, es nuestra labor, y por eso el Señor también dejó como protagonista también de su labor, dejó al Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza y la fuerza de que los breques que nos perjudican se queden en estado de apagado, se queden en estado de off. Si esto lo paso al plano de la moda, amado, todavía tenemos un closet que queremos botar. Pero como no lo podemos botar porque estamos en este estuche, por eso lo tenemos allí. Por lo menos Dios me da la fortaleza cuando estoy siempre de avanzada en avanzada. Siempre me da la destreza, la capacidad y la facultad de nunca abrir siquiera la puerta del closet y mucho menos ponerme la ropa vieja, obviamente. Dios siempre, cuando uno está siempre en victoria, la mentira siempre va a pasar encajonada. Nunca me la voy a poner.
Pero cuando me detengo, o lo que es peor, cuando retrocedo, yo mismo me paro frente al closet, lo abro y veo la ropa vieja que tenía antes. De ahí es que se entiende que cuando los creyentes retroceden, es decir, se apartan, lo que pasa en el plano ya de la realidad es que como tienen todavía allí el roperito de la ropa vieja, que siempre ha estado ahí, y esto quiero que por favor no me lo malinterpretes ni me lo confundas. Uno puede tener allí los recuerdos de la vieja manera de vivir, no los pecados, porque de los pecados Jesús me los borró absolutamente todos. Todos. Y el Señor, mi amado hermano, nos guarda de que no volvamos allá. Pero cuando retrocedemos, volvemos a abrir ese cajón, por así decirlo, y nos volvemos a poner posiblemente la ropa que antes nos causaba daño. Posiblemente, mira, hablemos de algo sencillo, el rencor o la falta de perdón. Cuando estamos de avanzada en Cristo Jesús, amado hermano, perdonamos a todo el mundo. Así tu esposa o tu esposo, que son los seres más queridos, o tus hijos, hasta te traicionen. Cuando tú estás de avanzada en Cristo, con qué facilidad tú perdonas. Dice, Padre amado, si a mi Salvador le hicieron lo que... Señor, yo hago con esta, yo me baño todos los días en aceite. Dice, me resbalan los males y te perdono, y usted avanza y avanza. Cuando está como un cristiano victorioso. Pero no siempre vivimos victorias. A veces nos detenemos. Y cuando nos detenemos, porque son los otros dos escenarios, cuando nos detenemos y nos ofenden, puede ser que no nos lastimen. Puede ser. Pero ya miramos al que nos ofendió con apatía. Lo miramos con indiferencia. No que no lo perdonemos. Lo perdonamos, pero tú dirás, mira, en el plano cristiano, tú dirás, ese hermano, ¿no? Bueno, Dios sabe. Pero ojo, pero si de pronto tú te sentabas al lado de él, ya no te sentarás al lado de él. Cuando estás detenido, ahora te sientas una fila o más atrás o más adelante. Ahora lo evitas. Ahora, si antes eras bien conversón con él, solo el saludo, hermano, Dios le bendiga, y hasta ahí no. O sea, quedaste susceptible. Como dicen por allí, quedaste a la defensiva. Y sigues, pero estás detenido en eso. Por eso, cuando te apartas o retrocedes, el escenario cambia. Porque ahora ni siquiera lo perdonas y lo que es peor, le guardas rencor. Pablo, en Romanos capítulo 7, dirá, versículo 17 y 18, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No porque él era un hombre pecador, no, pero él sabía que en él había la inclinación de hacer el pecado. Porque si bien es cierto, sus pecados habían sido todos perdonados, que es la verdad escritural, y es lo que nosotros en Dios creemos, y de hecho tenemos nuestra fe depositada en esa verdad bíblica, también tenemos convicción de que la naturaleza de esta carne nos tiende a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque esta carne no puede heredar, justamente por ese problema, esta carne no podrá heredar la vida eterna. Por eso tendrá que ser, en los vivos, cuando sea el rapto, tendrá que ser transformada. Porque esta carne tiende. Yo te pregunto, ¿no te ha pasado que a veces estando tranquilo, en santa paz, has terminado de escuchar de pronto un set de alabanzas, o has terminado de escuchar una predicación, estás cocinando, en el caso de una dama, está cocinando posiblemente, ¿sí? Picando cebolla, e inclusive, y en un momento tu mente
se traslada. Y te lo digo muy sinceramente, y de pronto un recuerdo del ayer, donde de pronto tuviste una situación embarazosa, una situación que obviamente marcó tus recuerdos, digamos, tu estado inconsciente, te afectó, pero claro, algo de pronto, ¿cómo te podría decir? Algo no tan virtuoso. Y fue como un pantallazo. Y estás ahí en el pensamiento. Y son fracciones de segundo, así. Y tú reaccionas. Ay, Señor, ay, Señor, Padre, gracias a Dios me rescataste de eso. Y sigues alabando a Cristo. La pregunta es, ¿por qué apareció esto? ¿Por qué? Porque la naturaleza antigua sigue estando allí. No tus pecados, pero sí la naturaleza antigua sigue estando allí. Por eso es que tenemos la necesidad como cristianos de orar siempre. ¿Para qué? ¿Qué dijo Jesús? Para que no entréis ¿en qué? En tentación. ¿Y por qué somos tentados? ¿Por qué? Porque tenemos debilidades. ¿Y de dónde aparecieron esas debilidades? ¿En el Señor? No, son las debilidades que venimos arrastrando del viejo mundo. A eso se le conoce el viejo hombre. Ahora bien, termino de leer el versículo 18 que dice, y yo sé que en mí, mira, Pablo lo dice como cristiano, como creyente, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, se refiere al soma, al cuerpo, en mi carne no mora el bien. Si alguien dice, mi amado hermano, que él es santo, 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 Señor, ya con él hace una excepción y ya llévatelo de una vez, que el rato se adelante para él solito. Mi amado, todo ser humano, si todo ser viviente, creyente o no creyente, mi amado, tiene una ley en su cuerpo, en su carne, en esta carne. ¿Cuál es esa ley? Que el pecado mora por naturaleza en nosotros. Y dice el Señor, y yo sé, verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, es decir, el deseo de querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y en ese conflicto, y ahí sí le invito a leer los versos subsiguientes, en ese conflicto, a la larga Pablo terminará diciendo, versículo número 25, pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, dice aquí. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, tengo dos naturalezas en mí. La que por todo corazón, deseo y ansiedad desea ser santo, 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 pero también el cuerpo que me dice contamínate, contamínate, contamínate. Esa lucha la tiene todo hijo de Dios, desde el que se sienta en la última fila, en la última silla, en la esquina de la iglesia, como el que está parado en el altar. Por eso es que a veces se oye lo que se oye de los hermanos cuando a veces caen en pecado. Porque, mi amado, las naturalezas están allí. Eso le puede pasar a un pastor, le puede pasar a un sacerdote católico, le puede pasar a un anciano en los Testigos de Jehová, le puede pasar a un musulmán, le puede pasar a un ateo, le puede pasar a un hindú, le puede pasar a Raimundo y a todo el mundo. La naturaleza del hombre va a ser cambiada, sí, en la vida de cada uno de los creyentes, para que salga de nosotros, antes de ir al cielo, salga de nosotros esa naturaleza que me inclina a lo negativo. Muchos cristianos, mi amado hermano, no atienden o minimizan este tipo de naturalezas en sus vidas. Y al minimizarlas o al no darles el valor que uno sí debería de darle, mi amado, son los más expuestos a detenerse o, lo que es peor,
o a retroceder en el caminar cristiano, por minimizar este gran riesgo que tenemos. Es decir, yo ya di una cita bíblica en otra predicación cuando, ¿se acuerda usted cuando el Señor Jesús recibió a los 70 que regresaban de predicar el Evangelio y que habían hecho milagros poderosísimos? El Señor que les dijo: muchachos, si de algo ustedes se van a regocijar, no se regocijen de que los demonios se sujetan en mi nombre. Si de algo ustedes tienen que estar es gozosos, es de que estén seguros de que sus nombres se mantengan allí inscritos en el libro, ahí, digamos, en el registro de Dios. De eso tienen que ustedes estar pendientes. Amados hermanos, dicho todo esto, y termino, porque hoy vamos a terminar un poquito más temprano, volviendo a la carta a los Efesios, y ahora sí, creo yo, por eso es que era necesarísimo leer Romanos y darle estos antecedentes del roperito, ¿no? y de los breques, para que me entienda la profundidad de las palabras que el Espíritu Santo le hace considerar a Éfeso, que era una iglesia, si tú me lo dices a mí, bien parada en el Señor. Era una iglesia madura, era una iglesia, mi amado hermano, que sus miembros sí daban frutos de ser aplaudidos, como ya Pablo lo dirá en el capítulo 1, cuando él agradece a Dios, porque en Éfeso, para mí, si hubiera sido Pablo, Éfeso hubiera sido mi condecoración de haber recibido de Dios, diciéndole: hiciste bien el trabajo, toma y te pongo una estrellita. Pero Éfeso, hablando de sus integrantes, seguían siendo seres humanos, seguían siendo hombres, claro, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, pero también eran personas que, como cualquier otro ser humano, podían estar propensos a detenerse o a retroceder en el caminar. Esto, mi querido hermano, ¿sí? Volviendo al texto, verso 22, Pablo se los recuerda y les dice: despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Claro, les estaba hablando a seres espirituales para que sean conscientes de que, aun siendo iglesia, también siguen siendo carne mientras estén en este estuche. Yo suelo decir a manera de broma en la iglesia: hermanos, si ustedes me ven que aquí me salen alas, no es que soy ángel, sino que posiblemente hasta murciélago podría ser, pero para que, y eso claro, hablando de la mitología griega, porque eso no es garantía de que todo ángel tenga alas, pero solamente a manera lo tomo de broma y de ilustración. O sea, mientras estemos aquí en la tierra, mi amado hermano, usted tiene que estar tan pendiente de su crecimiento espiritual como desde el primer día que usted vino a los pies de Cristo. Es decir, nunca podemos estar con la guardia baja, sino en alto. Y es verdad, no siempre hay fuerza para estar con los puños, con la guardia alta, no siempre. A veces las situaciones nos agarran con la guardia baja, o a veces nos agarran en la esquina, es decir, sin siquiera tener deseos de salir a pelear. Porque somos seres humanos, porque somos frágiles, somos tan susceptibles, y a veces entramos en un estado de inestabilidad tan remarcado, mi amado hermano, que a la verdad, si uno de Dios no recibe su asistencia, amado hermano, pobre de nosotros. Por eso es que, mi amado, el Señor nos ha dicho en su palabra que debemos de depender de Él, que debemos de buscarlo, porque solamente Él nos puede dar la resistencia. Cada día, mira, si el que le busca cada día entra en conflictos y le busca todos los días, te puedes imaginar del que no le quiere buscar, del que no quiere saber del Señor, pero que es cristiano todavía, ¿sí? Y que no quiere orar y que no quiere en Dios, como decimos los creyentes en nuestro lenguaje, no quiere pagar el precio, claro, el precio de la santidad. Mis amados hermanos, dice la palabra
Versículo 23. ¿Cuál es la forma de poder mantener ese closet cerrado y esos breques siempre en estado de apagado? Y la Biblia me da siempre, y eso es lo maravilloso de la Escritura, no solamente me hace saber mi problema, sino que junto con él me da la solución. Es decir, estás enfermo de esto y la receta que te voy a dar, esa te va a curar. Y aquí está. Verso 23. Renovaos. Dice allí, en el espíritu, versículo 23, estoy de Efesios capítulo 4, en el espíritu de vuestra, dice aquí, de vuestra mente. A mí, como le mencionaba en prédicas anteriores, siempre me gusta, ¿sí?, tomar otras versiones bíblicas. Y hoy vuelvo a dar la cita, la versión de la Biblia, ¿sí?, de la Dios habla hoy. Verso 23. Dice el mismo texto, pero en la versión de Dios habla hoy, dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Me encanta esa palabra, porque este término juzgar significa evaluar. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. ¿Y esto a qué se refiere? De evaluar las situaciones. Mi amado, cuando Dios habla de renovarse, no habla de ser otros. A veces decimos, uy, fracasé en esto, pero si yo hubiera sido Pablo, si yo hubiera sido Moisés, si yo hubiera sido Noé, ahí no hubiera fracasado. No, y no es así. Hay quienes, queriéndolo apegar más al contexto actual. Ay, pero el pastor no puede caer. El pastor es el pastor, pues, él no cae. Él es fuerte, él su oración tiene más poder, o a él Dios más lo usa. No, hermano, estamos equivocados. Estamos sumamente equivocados. De hecho, el que más se dispone en buscar es el que más dificultades tiene. Es el que más, lo quiero ver de esa forma, es al que más el enemigo le apunta a la cabeza. Porque nuestro adversario, amado, sabe perfectamente, y lo dijeron en el Sanedrín, cuando lo estaban juzgando a Jesús. Si matamos al pastor, las ovejas se disipan. Y eso fue lo que ocurrió. Porque cuando Jesús murió, hermano, ¿acaso los discípulos no huyeron? ¿Acaso Pedro y Jacobo y Juan no volvieron otra vez a pescar? ¿Acaso otros dos no se fueron de largo al camino de Emaús? Se fueron. Sino que lo que el diablo no sabía era que aquel que había muerto iba a resucitar. Y resucitado por el poder del Espíritu Santo, volvió a traer a los apartados, a los que habían retrocedido. Porque, mire, volver a las redes era retroceder. Jesús ya se los había dicho, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Jesús hubiera dicho, uy, qué pena, Pedrito, retrocediste, te fregaste, ahí te quedaste. No. Lo glorioso de nuestro Salvador es que cuando nos ve apartados, no nos pegue el tiro de gracia. Que cuando nos ve que hemos retrocedido, no nos abandona. Sino que Él, como el buen pastor que puso su vida por sus ovejas, sale a buscar la perdida, la extraviada, el que retrocedió. Amado, la toma sobre sus hombros y la vuelve al redil. Eso es lo que el diablo no tenía en cuenta. Por eso es que hay esperanza para el que retrocede. No se diga para el que se ha detenido, y no se diga aún más para el que lo está buscando. Amados hermanos, y dice, como leí el versículo 23, debe renovarse, Dios habla hoy, debe renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, es decir, en su manera de evaluar las cosas. ¿Pero en dónde? Aquí, en nuestra mente. Ahora, cuando habla de evaluar las cosas, renovándonos espiritualmente, no se refiere a mis pensamientos,
o a mi forma de pensar o a mi forma de evaluar, sino a la forma de que ahora en Dios puedo llegar a evaluar, porque en mi mente ya no hay implantada mi vieja forma de ver las cosas, sino la nueva que ha nacido en mí a consecuencia de que la palabra mora en mí de manera abundante. Mira, yo quisiera que tú me acompañaras, por favor, ¿sí?, a la Escritura. Ven conmigo, ¿sí?, a la Biblia, ¿sí?, y miremos qué nos dice el Señor. Por eso siempre, sí, yo creo que siempre será importante que sea la misma palabra la que pueda de alguna forma traer la guía. Porque si Dios no nos da la guía para poder justamente combatir esta vieja naturaleza que sigue estando allí, pero que en el Espíritu Santo está sometida, ¿sí?, si no recibimos de Él esa asistencia, de seguro que nos vamos a detener y de seguro que vamos a retroceder. Ahora, mira lo que dice el Señor, y ven conmigo por favor, en el capítulo, en la carta de... Sí, a ver, déjame ubicarlo. Sí, aquí estamos. Sí, en la carta, por ejemplo, de Santiago, ven conmigo por favor, capítulo primero, sí, carta de Santiago, capítulo 1, verso número 5. Mira, de allí creo yo que se desprende este texto que viene como la asistencia perfecta para poder, desde aquí, desde lo que diríamos, me señalo la cabeza porque se sobreentiende que ahí está nuestro CPU, aquí se anida, se alberga todo ese conocimiento que Dios nos da y se distribuye a través de todos nuestros miembros. Y dice allí el Señor, 1.5 de Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. No dice al pastor, a todos, abundantemente y sin reproche. Y dice allí, y le será dada. Ahora, si yo llevo este texto así como soporte para el versículo número 23, donde el Señor me dice, renuévate en el espíritu de vuestra mente. Y yo digo, ¿y cómo logro eso? En Santiago Dios me está diciendo, mijo, pídeme a mí que yo entre en esa forma de pensar para que te haga sabio a la hora de evaluar, de juzgar las cosas, y que obviamente con una mente madura no ni te pares, ni te detengas, ni mucho menos retrocedas. Yo creo que cuando el Espíritu de Dios es buscado, es hallado. Eso es una convicción de fe, mi amado hermano, que ocurre porque el Señor lo dijo, pidan y se os dará, llamad y se abrirá. Mi amado, si tocamos la puerta, el Señor no nos va a dejar, ¿sí?, afuera, nos va a hacer entrar, va a abrir la puerta. Si tu mente está limitada en cuanto a lo que es el conocimiento de Dios, también limitados serán tus recursos para poder en el momento de la dificultad poder vencer. Porque no me vas a dejar mentir, la mayoría de nuestros fracasos en la vida cristiana es porque no sabemos conocimiento, es porque no sabemos cómo resolverlos. Y cuando los queremos a veces confrontar, lo hacemos con nuestras propias formas, nuestras propias maneras, nuestros propios razonamientos. Yo he hablado con mucha gente a la hora de toma de decisiones. Ellos vienen a mí y me dicen, pastor, y me dicen, hermano, ¿qué hago? Así me dicen, ¿qué hago, hermano? Y yo le digo, a ver, yo le digo, mire, yo no tengo la capacidad, pero dígame que por lo menos lo que conozco de Dios le puede servir para yo darle la directriz. Y ellos me dicen su problema, hermano, me está pasando esto. Listo. Y yo le digo, a ver, hermana, yo en su caso, por la palabra haría esto.
y le digo, esto. Muchos dicen, pastor, le agradezco, gracias porque eso voy a hacer. Digo, qué bueno. Y al poco tiempo, hermano, ¿qué tal fue? No, hermano, gracias a Dios las cosas, como usted me dijo, vi la Biblia, esto, y lo pasé por mi necesidad. Oré, obviamente, oré a Dios, el Señor me bendijo y gracias a Dios se resolvió. Qué bueno. Pero también me he topado con el otro escenario. ¿Y cuál es ese otro escenario? Asimismo, vienen con la necesidad, me la hacen saber, yo les doy el consejo y cuando me los toco al poco tiempo también me dicen, digo, hermano, ¿y qué tal? Uy, hermano, dice, a la verdad que yo hice lo que había pensado hacer. Es decir, que cuando conversaron conmigo me dijeron, mire, lo que pasa es que, un ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que yo quiero, pero es irme. Y allá el Señor me puede bendecir y volverme a traer. Y yo siempre cuando me dicen ese tipo de situaciones, en función obviamente de los contextos de vida, porque no en todos el consejo es igual, y digo, hermana, pero yéndose del país o yéndose a otra ciudad, ¿en qué le resuelve el problema? Es decir, piden consejo ya tomando sus propias decisiones. Y en vez de ser esto un salvavidas, es una piedra atada a sus pies que los mete más al fondo. Amados hermanos, debemos de renovarnos. Ya sabemos cómo. Y terminando el texto en el versículo número 24, ¿te acuerdas de los dos closets? ¿Sí? Dice el Señor, vestíos del nuevo hombre. Ahora, antes de adentrarme aquí, algo que se me escapaba del verso 23 es que el Señor me dice que me renueve, ¿verdad? En el espíritu de vuestra mente. Y no quiero dejar fuera el verbo renovar. Renovar no es que Dios te saca tu masa gris y te pone otra, no. Renovar es usar tu propia materia gris, por así decirlo, tu propia vida, tu propio ser, y comenzar a trabajar en él para que con su arquitectura, su construcción, use tu misma mente, pero dotada de todo lo que antes no tenías. Un ejemplo, como siempre lo doy, es el Malecón 2000. El Malecón 2000 está renovado, porque ese malecón es el mismo de siempre. Es el mismo de siempre, pero renovado. Antes de renovarse, era un peligro latente, ¿verdad? Sí. El malecón es el mismo, pero está renovado. Ahora el malecón, la gente dice, vamos al malecón. Da gusto ir al malecón, pero porque lo renovaron. Hubo una regeneración. Eso se conoce, ¿sabes cómo? En la Biblia, como el diálogo que Jesús le dio a Nicodemo. Le hizo nacer de nuevo. Con el mismo cuerpo viejo y amañado, el Señor lo hizo nacer de nuevo. Y le implantó, por su búsqueda y por su espíritu, le implantó una naturaleza que sea capaz de mantener a raya la vieja naturaleza. Dicho esto, en el versículo 24 dice, vestíos. Es decir, olvídate, es decir, tienes ese viejo ropero ahí, no te lo puedo quitar, pero ¿qué te parece si pones tu mirada en el nuevo closet que tienes, con la nueva ropa que te he dado? Vestíos, dice el Señor, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, que es la palabra de Dios. Ahí se declara la justicia de Dios, pero también en la santidad de la verdad, que esa es la nueva forma o estilo de vida que el mundo debe de ver en nosotros. Amados, no es tan complicado, no es tan difícil, no es imposible. Dice la Escritura, porque quisiera darte un texto en el Antiguo Testamento, por favor. Ven conmigo a la Biblia. Hay un texto que declara el Señor en Isaías capítulo 35, verso 8. Ese texto
Es un texto de esperanza. Y de esperanza para aquel que se siente, porque muchos, yo que converso con mucha gente, me dice, hermano, yo no me siento digno. Sobre todo si se ha quedado atrás y retrocedió. Hermano, me da vergüenza. Para los que están detenidos dirán, hermano, ¿qué voy a estar otra vez volviendo? Mejor déjeme aquí sentadito. O sea, yo voy a seguir viniendo, voy a seguir orando, pero así nomás. Amado, no haga eso. Mire, yo sé que puede ser que llegue a tu vida un detenerse. E inclusive puede ser que llegue a tu vida un retroceder. Pero amado hermano, no importa si has pasado o estás pasando por esa temporada que te has quedado estancado o estés pasando por esa temporada de que te ves aún caminando en dirección contraria. Hoy Dios, en Isaías 35, verso 8, y con este verso termino, te dice a ti y me dice a mí, o me lo recuerda a mí cada día. Mira, léelo con fe, léelo involucrando tu corazón. El lugar seco, no sé cómo te sientas en tu vida, pero escucha la voz de Dios. Dijo Jesús en Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. El lugar seco, no sé cómo te sientas, pero el Señor te dice, se convertirá en estanque. ¿Estanque de qué? Sí, como una piscina. Hermano, yo, si me siento seco, usted me dice a mí que voy a hacer un estanque. Bueno, no te lo digo yo, te lo dice el Señor. La pregunta clave es, ¿lo crees? El lugar seco se convertirá en estanque, Isaías 35, verso 7. Y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, es decir, donde antes habían cuevas donde habitaban animales salvajes. Dice allí, en su guarida ahora será lugar de cañas y de juncos. Quiero que oigas con un corazón susceptible. Verso 8. Mira cómo te trata el Espíritu Santo. Habrá allí, en ese que tú dices que ya no hay nada. No, mira lo que dice el Señor. Habrá allí calzada y camino. Tú que dices ahora, hermano, yo ya no sé ni a dónde coger. Le fallé al Señor tantas veces que ni para qué. Mi amado, hoy el Espíritu Santo te dice, allí habrá calzada, habrá camino y será camino. Mira, cuando tú no lo veas, pero el Señor te lo promete porque Él sí cumple lo que tú obviamente se te hace imposible cumplir. Él sí lo cumple. Dice la Biblia, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. Ponle asunto a esta palabra. El que anduviere en este camino, y aquí quiero, por favor, quiero que hagas algo especial. Cierra tus ojitos para escuchar esta expresión. No porque algo mágico vaya a pasar, sino porque el Espíritu Santo quiere susurrarte esto al oído. Y quiero pedirte que cierres tus ojos para que no te distraigan tus seres queridos que están a tu lado. Quiero que en Dios escuches, no mi voz, sino la voz del Espíritu Santo, la voz de tu Padre Celestial, la voz de tu Redentor. Dice el Señor, y te lo susurro yo, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Escucha esto. Por torpe que seas, no te extraviarás. Puede ser que te encuentres o te veas perdido. Hoy Jesús salió de su trono porque vio que le faltaba uno. Le faltabas tú. Y te ha salido a buscar.
Y hoy el Señor te dice, ¿cómo te sientes? ¿Confundido? ¿Lastimado, herido? ¿Derrotado? ¿Indigno? Conmigo no volverás a extraviarte. Dice el verso 9, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, dice la Biblia, ni allí se hallará para que caminen, mira, los redimidos. Mi amado, lo que hoy puedas vivir, porque tú podrías decir, hermano, pero ¿y si mañana pasará otra vez lo mismo? ¿Y si se repite mi fracaso? Mi amado hermano, si tú solo pones tu mirada en las pérdidas, en los fracasos, en el dolor, en la adversidad, de seguro que vas a vivir siempre en derrota. ¿Qué te parece si en medio de esto, que puede ser que se repita, qué te parece si ahora solo pones tu mirada en Jesús? En medio de esa adversidad, haz lo que hace un niño. Mira, un niño pequeño de 2 años de edad, entre 1 año y 2 años de edad. Cuando un niño aprende a caminar, él sabe por instinto de que primeramente de que no puede. Segundo, de que si acaso lo intenta, el niño sabe que se va a caer. Y por eso su temor. Pero cuando su padre se pone por delante, no mira al niño, ni su incapacidad, ni siquiera mira el suelo. Fíjate, solo mira al rostro de su padre, al rostro de su madre. Extiende sus manos y viéndote a ti, camina. ¿Me entiendes? Amado, ya no lo intentes. Sale a caminar en tu vida cristiana, para que ni retrocedas ni te quedes estancado. Camina. El Señor te mira diariamente a los ojos. ¿A dónde estás mirando tú? Míralo a Él. Cuando ores, míralo a Él. Cuando leas la Biblia, míralo a Él. Cuando lo estés buscando en medio de la prueba, síguelo mirando a Él. Mi amado, yo creo que el Espíritu Santo, como lo hace cada día, cada noche, en estos devocionales, en el devocional que tenemos en la mañana, el Señor, ante todas las cosas, nos está amparando, nos está guardando, nos está ministrando. Y lo hace, ¿sabes por qué? Porque nos ama. Porque Él no va a dejar, Él no va a permitir que lo que a Él le costó su vida, su sangre, se desperdicie, amado hermano, por una tontería llamada prueba. Y digo tontería sin importar la magnitud de esa prueba. Tú dirás, hermano, pero perdí a mi madre. Para Dios, mi amado hermano, esa ligereza, porque para Dios la muerte no es problema. Para mí es problema la muerte, para Dios no. Si tu mamá y tu papá o tus hijos o algún familiar partió con Cristo de este mundo, mi amado, a la voz de la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Eso no te consuela. Debería. Tú estás en las manos de Dios. Míralo a Él. Recibe, claro, la advertencia que se le dio a Éfeso, pero recibe esa advertencia como un desafío de seguir luchando, como un desafío de seguir batallando, no de abandonar
el ejército de Dios, sino más bien de salir de las barracas y decir, Señor, yo estoy preparado siempre y cuando tú vayas conmigo. Y Él ha prometido por la Escritura de estar con nosotros hasta el fin. Mis amados, hasta allí el mensaje del Señor en esta noche. Espero en el Espíritu